Bienvenidos, hoy vamos a meternos en un tema, un tema que nos afecta a casi todos, pero del que hablamos poco. Y con cierta incomodidad, la verdad. Totalmente. Vamos a hablar de la diarrea y el estreñimiento. Para guiarnos, vamos a apoyarnos en una fuente de peso, el Manual de Medicina Interna de Harrison. Y nuestra misión es desmenuzar lo que dice, entender esa maquinaria increíble que tenemos dentro y qué pasa cuando ese equilibrio, que es tan delicado, pues se rompe. Y el impacto es que las cifras que menciona el texto son para sentarse. Son monumentales, mucho más de lo que uno se imagina. A ver, para que nos demos una idea, a nivel mundial hay más de 1.000 millones de episodios de diarrea aguda. 1.000 millones. Al año. Al año. Y solo en Estados Unidos el costo económico supera los 8.000 millones de dólares anuales. ¡Wow! Pero lo más grave, y esto es lo que de verdad impacta, es que la diarrea infecciosa causa 1.8 millones de muertes al año en todo el mundo. 1.800.000 muertes. Es una cifra que cuesta asimilar para algo que a menudo vemos como una simple molestia, ¿no? Sobre todo en niños. Y del otro lado del espectro, el estreñimiento, aunque casi nunca es mortal, genera casi 5 millones de visitas médicas anuales solo en Estados Unidos. O sea, son dos caras de la misma moneda. Un sistema digestivo cuyo ritmo, cuando se altera, tiene consecuencias enormes. Enormes, para la salud y para la economía. Ok, entonces el tema central parece ser el ritmo, el equilibrio. Y supongo que para entender por qué se pierde, primero tenemos que entender cómo funciona cuando todo va bien. ¿Por dónde empezamos? Empecemos por algo que damos por sentado. El manejo de los líquidos. Es, de verdad, asombroso. A ver, Pasan por nuestro tubo digestivo. un momento. ¿9 litros? Eso es casi un garrafón de agua. Es una cantidad enorme. ¿Cómo es posible? Ahí está la magia. De esos 9 litros, al final del día solo excretamos unos 200 mililitros. O sea, el cuerpo reabsorbe casi todo. Casi todo. El sistema es una máquina de reabsorción ultra eficiente. Y el colon en particular es la red de seguridad. Una red de seguridad. Sí, tiene una capacidad de reserva tan grande que puede absorber hasta 4 veces su volumen normal de líquido si el intestino delgado, digamos, se equivoca. Es nuestro sistema de control de inundaciones interno. Claro. Y un sistema tan sofisticado no puede funcionar en piloto automático. El texto habla de un sistema nervioso intestinal. ¿A qué se refiere? ¿Es en serio como un segundo cerebro? Sistema nervioso entérico. Y es una red de neuronas tan compleja que puede operar de forma independiente del cerebro principal. Totalmente independiente, sí. Regula todo. El movimiento muscular, la secreción de jugos, la absorción de nutrientes, el flujo de sangre. Todo. Eso explica muchas cosas. Lo de sentir mariposas en el estómago por nervios, por ejemplo. Exacto. No es solo una metáfora. Es el cerebro intestinal reaccionando directamente a las hormonas del estrés. Es una respuesta neurológica real. Increíble. ¿Y cómo se comunica este segundo cerebro con el, digamos, cerebro principal? A través del sistema nervioso extrínseco. Pensemos que es como el conductor del auto. El sistema parasimpático es el que pisa el acelerador. O sea, el que promueve la digestión, el movimiento. Eso mismo, el modo descansar y digerir. En cambio, el simpático es el que pisa el freno de golpe en una emergencia. Lucha o huida. Exacto. Desvía la sangre y la energía de los intestinos hacia los músculos. Por eso un susto o el estrés crónico pueden detener la digestión en seco. Ok. Si el intestino es tan inteligente y maneja los líquidos con esa precisión, me imagino que el movimiento de todo el material también debe estar increíblemente coordinado, ¿no? Para nada es un tubo pasivo. De hecho, tiene patrones de movimiento muy específicos. Durante el ayuno, por ejemplo, entre comidas, se activa algo que el texto llama complejo motor migratorio. El MMC. Me suena a, no sé, un equipo de limpieza organizado. Es la analogía perfecta. Son unas ondas de contracción muy potentes que barren el intestino delgado cada 60 o 90 minutos. Para limpiar. Para limpiar restos de comida y bacterias. Es la ola de limpieza del sistema. Mantiene todo en orden. ¿Y qué pasa cuando comemos? Ese equipo de limpieza se toma un descanso. Así es.
El patrón cambia por completo. Las contracciones se vuelven más irregulares, menos potentes. Ya no se trata de barrer, sino de... De mezclar. El objetivo es maximizar el contacto del alimento con las paredes del intestino para que los nutrientes se puedan absorber bien. Entendido. Eso en el intestino delgado. Pero el colon es donde se forma la materia fecal, así que su ritmo debe ser absolutamente crucial. Es la clave de todo. Y no se mueve de manera uniforme. Las primeras partes, el colon ascendente y transverso, son como un área de espera, un reservorio. Un área de espera. O sea que ahí va lento. Lentísimo. El tránsito ahí dura unas 15 horas en promedio. Esto da tiempo para la última fase de absorción de agua y para que las bacterias hagan su trabajo. Y la última parte, el colon descendente. Esa es una autopista de alta velocidad. El tránsito ahí es de solo unas 3 horas. Ah, claro. Entonces la consistencia final de las heces depende directamente de cuánto tiempo pasan en esa área de espera, ¿no? Diste en el clavo. Ese es el eje del equilibrio. Si pasan muy rápido, no se absorbe agua y diarrea. Y si se quedan demasiado tiempo, se secan demasiado y tenemos estreñimiento. Exactamente. Y para mover todo eso, el colon usa unas contracciones muy especiales. El texto las llama contracciones propagadas de gran amplitud. Las HAPC suenan bastante dramáticas. Lo son movimientos en masa muy potentes. Ocurren unas 5 veces al día, típicamente al despertar y después de comer. Son las que empujan todo hacia la salida y nos dan esa sensación de necesitar ir al baño. Bien, creo que ya tengo el mapa del sistema en condiciones normales. Ahora sí, veamos qué pasa cuando se rompe el equilibrio. Empecemos por el escenario más violento, la diarrea, cuando todo va demasiado rápido. El texto dice que el 90% de los casos agudos son por infecciones. Sí, pero antes de culpar a los microbios, Hay una distinción importante. es crucial. No todo lo que parece diarrea lo es. ¿Cómo? La definición técnica de diarrea es evacuar más de 200 gramos de heces al día. Lo que mucha gente llama diarrea es en realidad pseudodiarrea. ¿Pseudodiarrea? Sí, ir al baño muchas veces, pero en pequeñas cantidades, a menudo con urgencia. Esto es muy típico del síndrome de colon irritable. Son cuadros distintos. Entendido. Entonces, para la diarrea infecciosa real, la fuente la presenta casi como una investigación detectivesca, ¿cierto? Donde las pistas son clave. Es que lo son. Saber dónde ha estado una persona o qué ha comido nos da un mapa de los sospechosos habituales. El texto detalla varios escenarios. A ver, dame un ejemplo. La diarrea del viajero. El 40% de los turistas que viajan a ciertas zonas de América Latina, África o Asia la desarrollan. Y el culpable casi siempre es el mismo. Casi siempre es una cepa de E. coli. Pero fíjate qué específico. Si el viaje fue a Rusia, hay que pensar en Giardia. Si fue a Nepal, en Ciclospora. Es fascinante. Es como ser un detectivo médico. Y con la comida pasa igual, ¿no? Totalmente. Es casi un mapa del delito. Pollo mal cocido apunta a salmonela o campylobacter. Carne molida cruda, ahí hay que pensar en la peligrosa E. coli o 157.H7. Y esta no es una E. coli cualquiera, ¿eh? Produce una toxina muy potente, la toxina Shiga. ¿Y qué hace esa toxina? Puede causar cuadros gravísimos, mucho más que una simple diarrea. Puede llegar a provocar insuficiencia renal. Un momento, pero esa lista es casi paralizante. Pollo, carne, mayonesa, mariscos crudos, parece que todo es un riesgo. Bueno, nuestro sistema es robusto, pero a veces la dosis de microbios es muy alta o el patógeno es particularmente virulento. Lo más interesante es cómo los síntomas nos dan la pista final. La forma en que se manifiesta la enfermedad. Exacto. Nos habla de la estrategia del microbio. Por ejemplo, si la diarrea es muy acuosa, abundante, de golpe, con vómitos pero sin fiebre, ¿Qué te dice eso? que lo más probable es que sea una toxina preformada en el alimento, como la de Staphylococcus aureus. El microbio ni siquiera necesita estar vivo. Su toxina es la que causa el caos, irritando el intestino para que secrete litros de líquido. O sea, es como una intoxicación química más que una infección. Justo. En cambio, si el cuadro incluye fiebre alta, dolor abdominal fuerte y heces con sangre o moco, Lo que se conoce como disentería. correcto. Ahí la estrategia del microbio es otra.
Pensamos en organismos invasores como Shigella, Salmonella. Estos no solo tiran bombas químicas, están invadiendo y destruyendo las células de la pared del colon. Y la fiebre y el dolor son la respuesta de nuestro cuerpo a esa invasión directa. Exactamente. Ok, ya vimos qué pasa cuando las cosas van demasiado rápido. Pero la promesa era hablar de los dos extremos. ¿Qué dice el texto del problema opuesto? Cuando el sistema se frena. El estreñimiento, la otra cara del desequilibrio del ritmo. Y aquí también la definición es importante. No se trata solo de la frecuencia. No. No. Una persona puede ir al baño a diario y aún así tener estreñimiento si tiene que hacer un esfuerzo excesivo o siente que no ha vaciado por completo. O si las heces son muy duras. También, el texto se enfoca en dos mecanismos principales que fallan. El primero es el estreñimiento de tránsito lento. Suena bastante descriptivo. Lo es. Aquí el problema es que el colon, sobre todo esa área de espera de la que hablábamos, se vuelve perezoso. Las contracciones son débiles o poco frecuentes. Y la materia fecal pasa demasiado tiempo ahí, se reabsorbe demasiada agua. Y las heces se vuelven duras y secas. Es como si la autopista tuviera un atasco permanente. Y el segundo mecanismo. Si el primero es un problema de transporte, el segundo debe ser un problema en la estación de llegada. Esa es una analogía perfecta. El segundo tipo se llama disfunción del piso pélvico. ¿Y eso qué significa? Aquí, el colon transporta bien las heces, pero el problema está en el acto final de la evacuación. Los músculos del recto y del ano, que deberían coordinarse a la perfección, No lo hacen. no lo hacen. En lugar de relajarse para permitir la salida, se contraen. Es como intentar salir de una habitación empujando una puerta que se abre hacia adentro. Eso suena increíblemente frustrante. El cuerpo intenta hacer algo, pero sus propios músculos se oponen. ¿Y qué causa estos fallos? Las causas son muy variadas. El tránsito lento a menudo se relaciona con la dieta. Poca fibra, pocos líquidos, o con la falta de actividad física. Y ciertos medicamentos también. ¿Y la disfunción del piso pélvico? A veces es un hábito aprendido, una falta de coordinación, que por suerte se puede corregir con fisioterapia específica. Entonces, lo que a menudo descartamos como un simple malestar estomacal es en realidad Un problema de salud global. gobernado por un sistema de una complejidad pasmosa. Y la diarrea y el estreñimiento no son dos cosas distintas. Son los dos extremos opuestos del mismo espectro. Exacto, El delicado equilibrio del ritmo intestinal. exacto. Para resumir las ideas clave que nos deja el texto, ¿qué dirías? Primero, que el intestino tiene un cerebro propio, el sistema nervioso entérico, que gestiona su función. Segundo, el equilibrio de fluidos es un proceso masivo y delicado. Tercero, los patrones de movimiento están finamente regulados. Y sus alteraciones explican tanto la diarrea como el estreñimiento. Y finalmente que los síntomas que experimentamos son pistas directas de los mecanismos que están fallando. Un análisis realmente revelador que va mucho más allá del simple síntoma. Y para dejar una idea final, para la reflexión, el texto menciona nuestra flora intestinal, ese ecosistema de más de 500 especies de bacterias que viven en nuestro colon. Que es fundamental para protegernos y para entrenar a nuestro sistema inmune. Y esto plantea una pregunta importante. Si este ecosistema interno es una de nuestras principales líneas de defensa, ¿de qué maneras los factores del estilo de vida moderno, desde la dieta hasta el uso indiscriminado de antibióticos, podrían estar alterando esa defensa de formas que apenas comenzamos a comprender?